La campana de Dolores fue tocada por don Miguel Hidalgo y Costilla la madrugada del 16 de septiembre de 1810 para llamar al pueblo y dar inicio a la lucha de independencia. Palos, machetes o algún instrumento de trabajo fueron las armas de los insurgentes para combatir al ejército de la Nueva España. Después de la salida de Dolores, Hidalgo y su ejército llegan a Totonico, Guanajuato, y toman como bandera el estandarte de la Virgen de Guadalupe. 80,000 hombres, comandados por Hidalgo y Allende, llegan a la ciudad de Guanajuato el 28 de septiembre, encontrando al ejército realista atrincherado en la alhóndiga de Granaditas, lo que resultó para el ejército insurgente una fortaleza difícil de vencer. Pero entre las filas insurgentes surge la figura de un hombre llamado El Pípila, que gracias a una valerosa acción quemó el portón del edificio, dejando la entrada libre de los insurgentes y con ello obtener así la victoria. Días después, el ejército insurgente se traslada a la ciudad de Valladolid, y ya tomada la ciudad, Hidalgo publicó el decreto el 19 de octubre de 1810, mediante el cual abolía la esclavitud. A unos cuantos kilómetros de Valladolid, en Indapareo, Hidalgo se encontró a su exalumno, el cura José María Morelos y Pavón, a quien comisionó para levantarse en armas en el sur y tomar el puerto de Acapulco. El objetivo principal del ejército insurgente era la Ciudad de México, iniciando así su partida hacia la capital, pasando por Marabatío, Ixtlahuaca y Toluca. Pero antes de llegar a la Ciudad de México, en el Monte de las Cruces, derrotan al jefe realista Torcuato Trujillo. Pero Hidalgo cambia de parecer y da órdenes al ejército de dirigirse hacia Querétaro. No todo era victoria. Para el ejército insurgente vienen los tropiezos, sufriendo su primera derrota en el puerto de Acapulco por las tropas de Félix Calleja. Y a raíz de este fracaso, el ejército insurgente se divide en dos partes. Una al mando de Allende, quien se dirige a Guanajuato, y la otra con Hidalgo al frente, marchó a Valladolid. Las derrotas se continúan. Allende es alcanzado por Calleja y es derrotado. Cerca de Guadalajara se enfrentaron el ejército de Hidalgo y el de Calleja, siendo derrotados nuevamente los insurgentes. Es en Coahuila, en un lugar llamado Las Norias de Baján, donde son traicionados por el teniente coronel Ignacio Elizondo. Los jefes insurgentes Hidalgo, Allende, Aldama, Abasolo y Jiménez, todos ellos son conducidos a Chihuahua, en donde son sentenciados a muerte. Al único que fue cambiada la pena de muerte por cadena perpetua y después fue enviado a España es a Mariano Abasolo. Los otros caudillos fueron fusilados y sus cadáveres decapitados. Sus cabezas fueron colocadas en cada una de las esquinas de la alhóndiga de Granaditas, Guanajuato, para que sirviera como ejemplo para todos aquellos que quisieran tomar las armas. Y la belleza de sus alrededores no desentona con el estado más grande de México. Conocerlo es cuestión de decisión. Bonitas tardes las que recuerdo, donde nos vimos por primera vez. Tienes tus labios tan deliciosos, pero te quedas porque me voy.
secciones que más impacto tuvo en nuestro programa Presencia Universitaria fue el cine en serio, ya que se hace un análisis profundo de lo que es el séptimo arte en cuanto a los hombres que intervienen en él y las producciones que se realizan. En esta ocasión, el ingeniero José Lozano Franco analiza El lugar sin límites, película que vino a revolucionar el aspecto de los homosexuales, ya que en ella se detalla a un individuo en su lucha por ser o no hombre. Veamos esta sección que nos presenta el ingeniero José Lozano Franco. La luz se apaga en la sala. La pantalla se ilumina con las imágenes del mundo cinematográfico. El espectador sueña, se evade, piensa o juzga. Puede entregarse a la voluntad de quienes han creado una realidad distinta a la que lo envuelve cotidianamente. Puede tener una experiencia que lo ayude a conocerse y a entender la vida en todo el planeta. O puede simplemente esconderse en la oscuridad. ¿Qué es el cine? ¿Quiénes lo hacen? ¿Para qué lo hacen? ¿A quiénes va dirigido? ¿Quiénes lo ven? ¿Le interesa una respuesta a estos cuestionamientos? Acompáñenos en el siguiente segmento, El cine en serio, a cargo del ingeniero José Lozano Franco. Dentro de la industria cinematográfica nacional, hace aproximadamente 15 años surgió un joven director de familias, de gente relacionada con el medio cinematográfico, que llamó la atención desde sus primeras incursiones en el cine con la película Tiempo de Morir. Este nuevo realizador tomaba muchos de los temas, o algunos de los temas que se habían desarrollado ampliamente en el cine nacional. El campo, la provincia, los pequeños pueblos, pero con una óptica totalmente distinta, con un dominio del lenguaje a pesar de su juventud, que inmediatamente llamó la atención como un nuevo cineasta, un gran cineasta nacional. Me refiero a Arturo Ripstein. Después de su primera película con la que llamó la atención, filmó Los recuerdos del porvenir, basado en una obra de Elena Garro, que sin embargo por aspectos comerciales o tal vez de censura fue demasiado mutilada la película, en tal forma que su exhibición comercial fue un tanto incoherente, y aunque se veía la mano de un artista, no llegó a llamar la atención como su primera película. Sin embargo, en obras posteriores demostró Ripstein que era un verdadero cineasta y que dominaba su oficio. En algunas ocasiones se ha basado en material de la literatura que lo ha trasladado al cine. En otras ocasiones ha tomado algunos episodios que han sido recreados por otros medios, como aquel caso que fue muy famoso hace más de 20 años en la Ciudad de México, de un individuo que trató de aislar a su familia de la sociedad, porque él consideraba que todos los males del individuo estaban en una sociedad corrupta. Este hombre tuvo a su esposa y a sus hijos en una casa donde no tenían contacto con el mundo exterior. Sin embargo, sin darse cuenta, él era el vaso comunicante de esa sociedad, y todo lo que él quería evitar, aislándolo, empezó a surgir en su familia. Este tema es altamente sugestivo. Luis Espota en La carcajada del gato trató el tema. En el momento en que ocurrió el hecho, psicólogos, sociólogos trataron de hablar de él, y Ripstein lo retomó tiempo después, cuando ya había una posibilidad de un análisis más frío por el tiempo transcurrido, y filmó El castillo de la pureza. Logra en esta película crear ese verdadero ambiente de un medio aislado, un microcosmos,
donde como caja de resonancia todo lo que ocurre en la sociedad ocurre en este pequeño mundo. Él mismo les daba clases, les enseñaba filosofía, les enseñaba matemáticas a sus hijos, pero involuntariamente todo lo demás que él portaba en su persona empezaron a reproducirse entre sus hijos. Lo trató de alejar del deseo sexual. Ellos se aproximan instintivamente y en este caso incestuosamente ante la imposibilidad de tener un contacto con otras personas. Esta óptica, esta forma de recrear en un pequeño mundo lo que ocurre en el exterior se repitió en obras posteriores de Ripstein y en otra obra que también se basa en un material literario. En este caso nos vamos a referir a El lugar sin límites, basada en una obra del chileno Donoso. Lo traslada a un pequeño pueblo de la provincia mexicana. Los cambios no fueron muy importantes porque América Latina podemos considerar que es única. Los problemas que aparecen en cualquiera de los países son muy semejantes a los que aparecen en otros. Los matices son a veces circunstanciales o por algunos cambios históricos, como en Chile la colonización por los europeos no españoles le dio una posibilidad de un acercamiento mayor a la democracia. Sin embargo, en este pequeño mundo que toma en El lugar sin límites, lo reproduce perfectamente en un ambiente mexicano. El tema de la homosexualidad, el tema del caciquismo, están vistos sin la demagogia, sin el sensacionalismo con que se acostumbra a ver estos temas. La película ha sido distinguida internacionalmente por sus virtudes y ha quedado en el cine nacional como uno de esos hechos raros que junto con otros 3-4 cineastas han estado ocurriendo a pesar de los cambios en la política oficial. Recordamos que en el periodo de Luis Echeverría se trató de impulsar un cine con cierto fondo social, que quedaron en meros alegatos que tenían mucho de demagogia, que tenían mucho de la versión oficial de los hechos. Sin embargo, la obra de Ripstein se aleja de todas estas premisas y logra una de las películas más importantes que se han producido en el cine nacional. Se le ha comparado con grandes cineastas y afortunadamente su obra posterior, la película que estuvo mucho tiempo enlatada, La Viuda Negra, que está basada en una obra de Solana, cuando salió a la luz fue también recibida por la crítica con mucho aprecio. Posteriormente también filmó la que no se ha exhibido comercialmente en provincia, a pesar de que es de las películas que en mismo México ha recibido distinciones, El Imperio de la Fortuna. Entonces tenemos en Ripstein, a pesar de lo poco conocido o lo poco que se difunde en sus películas, uno de los mejores cineastas, y consideramos que El lugar sin límites es una de las muestras más acabadas del cine de este gran cineasta. Hace unos días nos visitaron aquí a Ciudad Juárez 2 personalidades de la capital del estado. Ellos vinieron a dar un curso de relaciones humanas en relación a lo que es en sí la familia como semilla o núcleo de nuestra sociedad. Pues bien, ellos nos concedieron una entrevista exclusiva a Presencia Universitaria en donde analizan al joven como factor determinante en el desarrollo de nuestro país y además nos hablan de cómo debe prepararse un país en caso de guerra, cómo deben estar mentalmente preparados los hombres que componen esa sociedad. Ellos tienen como ejemplo las Malvinas, vienen de Argentina y nos hablan de lo que es en sí la familia y la participación de esta en nuestra sociedad.
Entre las múltiples actividades que realiza nuestra universidad, pues es el de estar promoviendo continuamente cursos de relaciones humanas para que a la hora de que se tomen decisiones, pues estas sean en un buen ambiente, ¿verdad? Que los funcionarios se conozcan, que esas decisiones que se vayan a tomar sean en beneficio de la educación de nuestra ciudad y por ende de nuestro país. Pues bien, en días pasados llegaron a nuestra querida frontera Ciudad Juárez dos personalidades dentro del mundo de las relaciones humanas. Ellos son los doctores Silvana y Arturo Roana, y en esta ocasión quisimos platicar un poquito sobre las múltiples actividades que realiza Silvana. Bienvenida a Ciudad Juárez. Muchas gracias. Me siento muy contenta, muy honrada de estar aquí en esta ciudad. Son todos tan hospitalarios que nos sentimos muy bien. Gracias. Gracias, Silvana. En un momento determinado, tú fuiste a Argentina. Sí, ahora nací en Buenos Aires y me he naturalizado mexicana. Me he casado con Arturo, que es mi esposo, el doctor Ruana, y ahora me he naturalizado, radicamos aquí en Chihuahua. Sin embargo, te tocó vivir en Argentina momentos muy especiales, como lo es una guerra. ¿Por qué nos platicas un poquito de lo que estaban haciendo ustedes allí en Argentina en esos momentos? Como tú dijiste muy bien, momentos muy especiales, momentos muy dramáticos, te diría. Nosotros, Arturo estaba trabajando haciendo sus cursos de posgrado y estábamos trabajando, especializándonos en crisis y familia en el Hospital Piñeiro. Nos tocó la guerra, un momento dramático para toda una sociedad y como personas, como seres humanos también. Especializarnos para trabajar con los combatientes. En Buenos Aires estábamos prácticamente convocados, pero nos dimos cuenta que terapeutas, que jefes, que no estábamos preparados para trabajar con ellos. Tuvimos que tener un entrenamiento especial por la angustia que sobrevenía al... Imagínate llegar un muchacho de 18 años, que es tu hijo, que lo has criado con todas las expectativas y que lleguen amputados, lesionados, la mayoría por las temperaturas extremosas que estaban. Muchos de ellos eran amputados a veces en el solo hecho de estar en las trincheras, sin poder llegar a la batalla. Por la temperatura llegaban sus piernas a gangrenarse, sus miembros, y otros sufrían los horrores de la guerra, porque en una guerra hay muchas cosas que no se dicen y no salen a publicidad, que hablábamos sobre todo los horrores de esa guerra, como puede ser lo que han hecho a veces soldados mercenarios, la devastación psicológica, la degradación psicológica de estos muchachos que a veces veían horrores hacer delante de sus ojos. Sin embargo, se terminó Argentina y ustedes terminaron su especialización. Es importante que existan especialistas, y permítaseme la redundancia, en crisis y familia. Es muy importante en este momento que justamente el mundo está en crisis, podemos decir, y está en crisis de valores, justamente de valores en algo tan importante como lo es la familia. Nosotros vimos y nos especializamos en crisis y familia porque no había otra manera de readaptar a estos jóvenes que a través de la familia. Tuvimos que especializarnos, adentrarnos, tener un entrenamiento especial para poder adaptar a este joven que venía de una guerra con todas las consecuencias, con todas las secuelas que trae una guerra, adaptarlo. La única célula que podía adaptar a este joven no era la sociedad en común, así, porque era una cosa muy abstracta. Lo único que pudo adaptarlo era su familia. Trabajarnos, ponernos, estar con ellos, adentrarnos en la problemática para poder adaptarlos. Y esa crisis de valores de la sociedad de la familia es la que tratamos de rescatar. Y es lo que están haciendo actualmente en nuestro país. ¿Llegaron ustedes a la Ciudad de México o a Chihuahua? Llegamos a Chihuahua. La familia de mi esposo es de Chihuahua, mitad está en Chihuahua, mitad en Ojinaga. Y no solo por eso, creíamos que era una psicología nueva. Traemos una psicología totalmente distinta, muy impactante de entrada, porque hay conceptos totalmente revolucionarios y ahora podemos ver que la medicina del futuro es preventiva y esta psicología que traemos es también preventiva, prevenir, tratar de educar a la familia, tratar de prevenir a las parejas, a estas células para formar buenos jóvenes, que no tengamos problema con nuestra juventud actual.
Ahora bien, ellos han desarrollado un papel importantísimo en la capital de nuestro estado. Yo quisiera que nos enseñaran los periódicos, porque continuamente sale en la capital, precisamente en la ciudad de Chihuahua, una sección que tienen ellos y se llama ¿Y la familia para qué? Que nos puede dar la pauta para el desarrollo de esta plática, este diálogo que estamos teniendo muy interesante. Nos hablan aquí de alcoholismo como medio de suicidio. Esta es una de las muchísimos factores que suceden a raíz de una desintegración familiar. Pero ¿cómo hacerle entender a una familia que si se desintegra, más que nada los troncos que vienen siendo los padres de esa familia, van a ocurrir problemas graves? Tratamos por todos los medios, escribimos en varios periódicos y actualmente, como dices tú, tenemos en el Heraldo nuestra columna dominical. ¿Y la familia justamente para qué? ¿Y la familia para qué? Redescubrir esos valores, porque fuera de la familia no hay nada. Hacerle entender a los padres de iniciar un diálogo con sus hijos, que si no hay comunicación, si no está la palabra de por medio, si se pierde esto que es tan importante, a veces convivimos y somos verdaderos desconocidos en nuestra propia casa, donde somos seres aislados, cada uno en una habitación, cada uno en un televisor. En esta época de la comunicación total, en esta época de las parábolas, de las parabólicas, justamente es donde más incomunicación, por incongruente que suene, donde más hay tecnología en la comunicación, más incomunicación hay en el medio familiar, entre padres e hijos, donde vemos que totalmente a veces hay tal distanciamiento que no solo es generacional, sino que no se ha iniciado un diálogo, y entonces vemos a esa juventud perderse porque dice, bueno, pues si no ha habido diálogo, en este momento ya no nos interesa, o ya no queremos ese diálogo, o ya no vemos la manera de acercarnos. Ganarnos a estos jóvenes para que no tiendan a aislarse, no tiendan a frustrarse, a tratar de sentirse vacíos y buscar estos medios, estos anestésicos sociales como son la droga y el alcohol. ¿Han influido los medios de comunicación para ese distanciamiento familiar? Te diría que sí, por muchas razones, e inclusive a veces en los valores, a veces en un medio sin darnos cuenta, le damos difusión. Nosotros mismos a veces, por los medios, les damos difusión a algo de que ha hecho tanto sin tener educación, sin tener la escuela primaria. Le damos tanto valor a lo material, a los logros, a lo material fácil que se logra sin el esfuerzo, que entonces hace que los valores se desvirtúen y no hacemos que valores como la familia, como el acercamiento entre padres e hijos, como la unidad, como el compartir. Tenemos que tratar de formar una familia con unidad, con alegría, con fraternidad, con comprensión. Sobre todo aceptar, decíamos, aceptar a los hijos como seres independientes que son. No olvidarnos que los hijos también no son cosas, no son objetos, que querramos, quiero que hagas esto, quiero que hagas tal cosa. Tratarlos como seres independientes, darles comprensión, darles afecto, tratar de que se desarrollen para que puedan ser seres útiles en la vida, para que puedan ser adultos que puedan desarrollarse. Nuestra sociedad, la joven, ¿es buena en estos momentos? Hay el último artículo que sacamos, tiene el título de una película argentina de hace años que se llama Los jóvenes viejos. Y así, haciendo una especie de paradoja, poníamos jóvenes viejos porque jóvenes físicamente pero viejos en espíritu, donde como justamente no hay una valoración, no hay un sistema de valores que predomine, no hay interés por nada, se llega a ese vacío espiritual, a ese vacío de creatividad, ni por hobbies, ni por deportes, llega a haber un hastío, un no enterarse o un no querer identificarse con nada. Por eso poníamos jóvenes viejos, porque no podemos tener jóvenes viejos en esta sociedad. A veces se da que contraproducentemente cuestionamos cómo serán muchos padres de estos jóvenes viejos, no serán viejos jóvenes que intenten no compartir cosas de acuerdo a su edad, que compitan con sus hijos, no solo a veces en habilidades, sino en conquistas también,
Queremos padres adultos, queremos padres maduros para que puedan dar hijos sanos, maduros, que puedan sentirse bien. ¿Existe alguna sociedad en este mundo, en nuestro orbe, que sea madura, que pueda alcanzar con éxito lo que ustedes están proponiendo? No podría asegurarte, son cosas así abstractas, pero lo que tenemos que tratar los que estamos en el medio de los médicos, los que estamos en el área de la salud, tanto mental como física, los que tratamos de, ustedes que están en los medios de comunicación, tenemos que tratar por todos los medios de rescatar los valores. Así como a veces se trata de rescatar un valor histórico para darle a una nación que encuentre su verdadero sendero. Aquí tenemos que rescatar al hombre, rescatar los valores del hombre para que el hombre encuentre su independencia, para que pueda espiritualmente ser un ser creativo, ser un ser independiente, para que nuestra juventud no sea una juventud zombie. Porque no ponemos, y a veces en los medios de comunicación o en las propagandas, ponemos, así como en este ambiente que estamos en una piscina y todo, ponemos inclusive el alcohol, ¿verdad? O sea, como que es un medio muy bien, un distractor muy socialmente muy aceptado, pero no ponemos las secuelas, cómo queda. No vamos a un neuropsiquiátrico para ver cómo quedan los jóvenes drogados, que quedan zombies. No vemos cómo se afecta el físico y la mente de ese joven, no vemos cómo queda un alcohólico deteriorado, ¿verdad? Por una cirrosis y demás, sino que mostramos una cara que no es la realidad. Y lo importante, creo que así como rescatar estos valores, es que nosotros y ustedes unidos estemos en tomar contacto con esta realidad, rescatar algo y mostrar la realidad para que nuestro pueblo y ahora la nación siga adelante con valores reales. Ustedes tienen confianza en que en un momento determinado nuestra juventud, nosotros mismos salgamos adelante. Sí, la confianza, esta esperanza no la perdemos, somos jóvenes, creemos en lo que hacemos. Nosotros creemos fervientemente en esto porque trabajamos en la clínica y lo vemos. El joven en este momento puede estar por esta falta de valores, puede estar en un mal momento, pero creemos que si los padres, si la familia, así como en un momento de crisis, si en un momento tan crucial como en una guerra, la familia es la que lo rescata, en este momento, si los padres entendieran lo importante que es que sus hijos y que ellos como sistema estuvieran unidos y hubiera comprensión, y ahora tenemos medios para saber cómo formar a nuestros hijos. Que los terapeutas, aquí había que el psicólogo no es alguien que está, como dice, yo no estoy loco para ir al psicólogo, esto es muy común, es una frase muy común el escucharla. No es cierto. El terapeuta, el psicólogo ahora tiene otra función. Así como el médico y como decíamos al principio, la medicina es preventiva, la psicología es preventiva. En el momento en que hay una crisis en la familia, donde hay un hijo adolescente que pone en crisis a toda la familia, es el momento de consultar al psicólogo, así como se consulta al médico. A veces nosotros tenemos un remedio, pero cuando la temperatura, la fiebre aumenta, consultamos al médico porque ya no sabemos qué hacer. Aquí es igual, consultar a un terapeuta, a un buen psicólogo, a un profesional de prestigio, que tenga su renombre y que sepa orientarnos para solucionar esa crisis y entonces salir adelante. Siempre es importante que los padres estén cerca de los hijos. Eso es una de las máximas que ustedes están continuamente diciendo en sus cursos. Pero existe o podría existir algún momento determinante en la vida del joven que sin la guía del padre podría caer en cualquiera de los vicios que ustedes citan en sus editoriales de ¿Y la familia para qué? Nosotros, y esto podemos fundamentarlo hoy día, si el joven tiene una buena base, es como un edificio. Cuando un edificio tiene buenos simientes, tiene buenas bases, entonces puede haber un ventarrón, puede haber un ciclón y el edificio está en pie. Si este joven tiene buenas bases, podrá irse a otros países, ¿verdad? Podrá viajar al exterior, podrá estar solo y este joven podrá estar en contacto, inclusive sus compañías podrán estar en vicios o en malos hábitos y este joven no tiene, hay una frase en psicología que dice, uno se junta o uno trata de estar con quien le refuerza su propia patología.
No es cierto esto. A veces nosotros nos escudamos como padres justamente por no querer ver la realidad. Nos escudamos en decir, mi hijo no es el problema, no, mi hijo no tiene esto, se juntó y las malas compañías. No es cierto. Si mi hijo tiene buena base, es como un edificio. El edificio perdura a través de los ciclones y del mal tiempo. Pero si las bases no son firmes, si están mal hechas o está mal calculado porque hubo una escisión familiar o hubo problemas o el joven absorbió todos esos, entonces ahí sí, entre la primera crisis, ante la primera tempestad, el edificio puede derrumbarse. Ahora bien, ya se derrumbó. ¿Qué sigue? Por ejemplo, en el alcoholismo. Existen grupos, asociaciones que están luchando por rescatar a aquel joven y en estos momentos ya al adulto que cayó en las garras del alcohol. Ejemplo, AA. ¿Es buena su misión? Sí, nosotros somos totalmente seguidores de AA. Tanto en la faz Al-Anon, tanto en la faz en el trabajo que hacen con los adolescentes, en el trabajo que hacen con las esposas y en el trabajo que hacen inclusive con la persona misma. AA a nivel, yo creo que mundial, es muy importante. El alcohólico necesita, necesita a veces la terapia y el apoyo de la terapia, pero AA es indiscutible. Vamos a pasar a otro problema, drogadicción. Es muchísimo más fuerte porque los daños son peores, creo yo. ¿Qué pasa con los drogadictos? ¿Existe un camino, una salvación? Existe un camino y existe un camino que es arduo. Y nosotros alarmados porque antes los niños, antes adolescentes drogadictos, ahora tenemos niños drogadictos. Y tenemos el terrible problema de los inhalantes con todas las secuelas orgánicas que dejan. Se puede trabajar, pero siempre se tiene que trabajar con la familia. Tanto el apoyo de AA y justamente como hace el trabajo de AA con la familia, en los drogadictos igual. Y no es tan fácil trabajar. Yo creo que aquí hay que tomar seriamente, tenemos que tener personal preparado, inclusive tenemos que tener enfermeras preparadas en este tipo de desintoxicación porque son peligrosos. El problema es cuando la persona la internas para desintoxicarla y después todo el trabajo que hay que hacer porque la familia no acepta. Los primeros que se niegan a ver la verdad son los padres. El no aceptar que su hijo es un alcohólico o es un drogadicto. Y lo primero que hay que hacer es el primer paso ante la curación, así como el enfermo, el primer paso es aceptar que es un alcohólico para empezar a curarse, es aceptar la familia que su hijo tiene problemas para empezar a trabajar con ella, porque justamente el poder solucionar es tratar de trabajar con el ámbito familiar. Psicológicamente es la misma una familia que tenga en su hogar un drogadicto, un hijo drogadicto, o una familia que no tiene este tipo de problemas. No, siempre hay algo que ha pasado. A veces justamente volvemos otra vez a la realidad. Nosotros no queremos decir que los padres un padre da lo mejor para un hijo, pero no siempre lo que un padre cree que es lo mejor para ese hijo. Definitivamente son dos sistemas de realidad. Nosotros como padres a veces tenemos un sistema de realidad y nuestro hijo nos está viendo de otro. Y como no hay esa comunicación, creemos que estamos comunicados, creemos que estamos bien y a veces nos damos cuenta con una realidad que es muy dolorosa. Pero también existen factores muy importantes para que no exista comunicación, como es la ignorancia, la falta de educación. ¿Cómo hacerle entender a una persona que en su vida ha tenido un trato de relaciones humanas, de que es importante que platique con sus hijos? ¿Cuáles son los problemas más graves a los que se enfrenta una familia para comunicarse, entre ellos la educación? La pregunta que haces es de suma importancia porque necesitamos llegar a todos los medios, a todos los lugares. Creo que esta función nuestra, ustedes como medios de comunicación, llegar con estos temas. Nosotros escribiendo, estamos en proyectos también, te comentaba, de hacer un libro, de llegar a más. Queremos, se podrían implementar programas, hay que educar, hay que mostrar
porque no podemos estar en la ignorancia de que dejar pasar el tiempo y encontrarnos de repente que nuestro hijo, porque cuando acuden a la consulta generalmente ya el adolescente está muy deteriorado por la droga. Ahora bien, ya hablamos de lo que podría ser y de lo que es después de. Ahora vamos a hablar antes de, momentos en los que el joven está pasando por ese grave peligro de caer en las garras de un vicio. ¿Existen indicios para que un padre o una madre de familia detecten que su hijo está pasando por un momento muy difícil? Sí, existen indicios y nosotros tratamos inclusive de describirlos y queremos que los padres sean coterapeutas nuestros para detectar estos indicios. Decimos, y lo hemos puesto en artículos, cuando un joven comienza, por ejemplo, un adolescente, que es típico, es normal que el adolescente comience a aislarse, a encerrarse en su cuarto, a escuchar música, pero cuando esto ya comienza a ser más de lo habitual, cuando trata de no estar en las horas de la comida con todo el mundo, cuando no trata de relacionarse, cuando está más aislado, ya es un síntoma que tenemos que tener en cuenta. Otro síntoma, su vestimenta y su aseo. Cuando ya el joven comienza, no como moda, así que lo vemos que a veces hay un descuido en la ropa, un desaliño que es provocado, ¿verdad? Una ropa que se usa arrugada, no, sino cuando ya el joven comienza gradualmente a desinteresarse tanto por su persona, que comenzamos a verlo que su aspecto físico comienza a transformarse, porque ya no come, ya no se preocupa no solo por no estar en las horas, en las reuniones familiares, porque no quiere contactarse justamente con la familia, sino deja su aspecto, su nutrición, y comienza a tener una dejadez en todo su aspecto físico, tanto sea alimentación, tanto sea aseo, tanto sea presentación. Esos son síntomas. Otro síntoma importante, pierde interés por la escuela. Generalmente también, aquí nos vamos... quiero no ser, que los padres no sean drásticos, porque el adolescente en una etapa normal, el adolescente, como es la época que comienza a flirtear, es la época de romance, pierde, es la época que comienza a interesarse por el otro sexo, pierde un poco de ese interés por la escuela, un poco, pero cuando ya ese interés es paulatino y empieza a haber no hay manera de hacerlo interesar, es otro indicio. Y otro indicio más, la pelea, la agresividad, porque toda droga, toda persona que esté tomando una droga está, como digamos, hipersensible. Ante cualquier cosa se irrita, y a veces hay padres que me dicen, justamente es que apenas le decimos esto y sale como un desaforado, es una escena, exactamente. Cuando no tiene relación el hecho, el suceso, lo que está aconteciendo con lo dramático del caso, algo así, una hipersensibilidad. Son muchos síntomas y estamos alertas, creo que podremos detectar como padres estos síntomas para acudir antes de que este problema ya sea más grave. Silvana, pues muchas gracias por esta entrevista que nos concediste. Los conceptos que se vierten en la misma son muy interesantes. Ojalá que nuestros amigos televidentes estén de acuerdo conmigo, porque realmente son personas, tanto Silvana como Arturo, que se han dedicado de lleno, vamos a decir, a apoyar al joven, a estimularlo, a que continúe, ahora sí que por los buenos pasos, ¿verdad? Yo quisiera que te comprometieras con nuestros amigos televidentes a que nos enviaras algo desde Chihuahua, algo de material de los logros que vayas obteniendo con la juventud de allá, para nosotros darlos a conocer a nuestra juventud juarense. Claro que sí, y te agradezco muchísimo, porque todo, nosotros somos jóvenes. Creo que cuando damos una conferencia y un joven se nos acerca y nos damos cuenta que ese joven comienza a hacer preguntas y que tiene problemas con la droga, nosotros decimos, un joven que se rescata ya es mucho. Y creo que lo que ustedes están haciendo, lo que nosotros hagamos, todo lo que podamos mandarte de material, lo que podamos hacer de difusión, en todos los medios que esté al alcance, hacerlo es bueno, porque salvar una vida humana no tiene precio. Claro, y más que nada salvar a un joven es salvar a un futuro padre de familia, que va a ser la ya muy trillada frase, el núcleo de nuestra sociedad. Y yo te digo que una sociedad, el futuro de una sociedad está en los jóvenes. Y ahora yo me he naturalizado mexicana por decisión, no, o sea, no solo por haberme casado con un mexicano, sino por decisión.
y me siento muy orgullosa de estar aquí y quisiera lo mejor. Me encanta este país, sus bellezas naturales, su gente, y quiero lo mejor para su gente. Claro que sí, cabe destacar que la entrevista era con los dos, ¿verdad? Con Silvana y con Arturo. Los dos son especialistas, se dedican a lo que es la crisis de la familia, pero Arturo nos falló, Silvana. Es algo que nosotros decimos los gajes en nuestra profesión. Tuvo Arturo como trabajamos en este tipo de así drogas, alcohol, a veces el tiempo de los médicos o los que nos dedicamos en esto, planeamos algo y uno de los dos, trabajamos los dos, uno de los dos es el que va al ataque, el que sale a defender algo, una vida. O sea que Arturo no estuvo aquí porque está apoyando a alguien. Silvana, muchas gracias. Desde ya la agradecida soy yo. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos en otro programa más de Presencia Universitaria. El próximo sábado tendremos también el mismo horario, de 12:30 a 2:30 de la tarde, en forma pregrabada. Regresamos después a finales de este mes de julio. Por lo pronto lo invitamos a usted a que vaya este sábado y mañana a la Feria Expo Juárez 1987 y recorra las instalaciones del módulo de la universidad para que compruebe realmente la forma tan profesional en que trabajan los estudiantes de nuestra máxima casa de estudios. Gracias a nombre de Carlos Ortigosa Díaz de León y César Manzano por su atención a este programa, y los esperamos la próxima semana a las 12:30 de la tarde. Muy amables, buen provecho.